Buenos días, queridos telespectadores de Aurea Televisión. Estamos otra vez con ustedes como solemos decirle, con nuestro propósito de comunicar, entretener y sobre todo informar. Y el tema de hoy es de rabiosa actualidad y es un tema que además de que nos afecta directamente, pues puede afectar drásticamente a nuestras vidas y a lo que es el futuro de la ciudad. Tengo el inmenso placer de presentarles a una persona que es amigo, es locuaz, es didáctico y es una persona que nos va a arrojar luz sobre el tema del que vamos a hablar ahora, que es la estación intermodal de Orense. Tengo el placer de presentarles a Miguel Caride, que es el actual concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orense, del grupo de DO, durante el mandato del 19 al 2023. Y tiene muchas cosas muy importantes que decirnos y que están, no sé si con mucho sesgo o interpretadas de forma torticera y sobre todo a veces con intereses espurios de mal informar, mal meter y mal comunicar, pues están un poco mal tomadas. Vamos a escuchar información de primera mano que nos van a explicar bien las cosas. Buenos días, Miguel. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. El placer es mío, porque charlar contigo, ya sabes que somos dos conversadores que nos gusta hablar de todo, hasta de lo divino y de lo humano. Hasta de lo divino y de lo humano. Pero bueno, especialmente nos gusta hablar de música, pero cuando hay que hablar de temas de actualidad también hablamos. También nos metemos. No tenemos miedo de ensuciarnos las manos. Mira, Miguel, que son muchísimos temas y la verdad es que esto es muy importante. Mira, vamos a ir concretando por puntos. ¿Qué es la intermodal? Lo que llamamos aquí unas palabras. Bueno, la intermodal es un modelo de hub de transporte moderno del siglo XXI, es decir, es agrupar en un solo punto los distintos medios de transporte, ferrocarril, el tren, incluso el avión. Aquí, por ejemplo, en el año 2015 se firmó un convenio entre la Xunta de Galicia, Adif, Adena, Renfe, para promover todas las relaciones de transporte intermodales. Que un pasajero viene de viaje de Alemania, aterriza en un aeropuerto y tiene a su disposición en la misma terminal un tren, un autobús, un taxi, que si hay transporte por ferrocarril, pues que pueda un señor que venga de Madrid, llega a la estación de Orense y automáticamente coge un autobús que lo lleve, pues no sé, a Xinzo de Limia. Eso es la intermodalidad del transporte, que es la eficiencia, la agilidad y un buen servicio de movilidad para las personas. Me gusta mucho que hables del término de eficiencia, sobre el que redundaremos y volveremos ahora a lo largo de la entrevista. Eficiencia, siempre decimos que es alcanzar los objetivos, pero con los recursos que vienen de todos, de nuestros bolsillos, de una forma muy racional, bien gestionada. O sea, alcanzo el objetivo, pero a un coste bajo, pero obtengo un servicio bueno, pero no me he arruinado y he detraído recursos de otro tipo de servicios. Miguel, antes de hablar de algunas plataformas o algunas, iniciativas, vecinales de forma autoorganizadas, entre comillas, la gente achaca de que, claro, antes se decía un tipo de iniciativa, se hablaba de que a nivel de la intermodal se defendía un tipo de modelo, un tipo de estructuras o un tipo de acometidas urbanas, y ahora se habla de otras cosas. En Orense en concreto. En Orense concretamente. Acláranos un poco. Sí, esto. Bueno, nosotros también siempre defendimos que el proyecto que actualmente se está haciendo, que se está construyendo en estos momentos, realmente no es nuestro proyecto. En su momento, incluso aquí en Aurea Televisión hicimos un programa, explicamos los motivos por los cuales no nos parecía en ese momento el proyecto más adecuado. Sigue sin parecernos el proyecto más adecuado porque inicialmente se había presentado en el año 2011 un proyecto que ganó un concurso, que era el proyecto Burgas 11-11-11, y que, bueno, no era un proyecto, era una idea, ¿no? Una idea. Después simplemente que no se implementó, no se iba a implementar, era una idea que se tenía a nivel político. Sí, quedó reflejada en unos dibujos y unas maquetas, pero ni siquiera se llegaron a completar los anteproyectos. Bien, entonces en aquel momento todavía no se había iniciado la construcción absolutamente de nada, nosotros dijimos lo que había,
Y, bueno, pues por H o por B, la ciudadanía en ese momento no se movilizó, nuestras reivindicaciones no tuvieron cabida, nadie nos hizo caso. Y ahora, una vez que se ha empezado a construir, una vez que está el proceso en el punto sin retorno, porque evidentemente es como cuando el avión va por la pista, llega el momento de la rotación y ahí ya no se puede abortar, porque si abortas te vas al suelo y te matas. Y eso es el punto en el que estamos ahora. Entonces, en estos momentos se está construyendo una estación de autobuses financiada con fondos FEDER de la Unión Europea que finalizan en el 2020. Por lo tanto, si queremos que esos fondos lleguen, la estación tiene que finalizarse en este año. La estación se construye en los terrenos que ADIF, Ministerio de Fomento, le ha señalado a la Xunta de Galicia, y además con unos procesos de cesión de los terrenos que implican una serie de procedimientos de orden jurídico, como desafectación del dominio público, ferroviario, incluso procedimientos de expropiación. Y además diseñada en conjunto por las dos administraciones. No voy a entrar en quién gobernaba en cada momento en cada una. Bien, entonces, ¿esto ahora qué supone? Que en este año esta estación de autobuses deberá entrar en servicio, si no, entre otras cuestiones, se pierden los fondos para hacerla. Dos, que la alta velocidad está a las puertas de la ciudad y para que la alta velocidad llegue a la ciudad se necesitan hacer unas adaptaciones ferroviarias. Hay que cambiar la vía, hay que cambiar la catenaria, el balastro, etcétera, etcétera. Y después, para que Renfe Alta Velocidad pueda dar los servicios propios de alta velocidad, porque claro, no solo consiste en llegar en 3 horas y cuarto a Madrid, la alta velocidad lleva más cosas, lleva unos servicios, una comodidad, unos servicios adicionales de valor añadido en las propias formas en cómo se despachan los billetes, cómo se esperan los trenes, cómo se embarca, y todo eso hay que hacer unas adaptaciones en la estación. Y en estos momentos es lo que se está construyendo. Nos encontramos con una dicotomía, y es, ¿qué hacemos? Nos ponemos de frente a esto que se está haciendo, lo paramos todo y paralizamos la ya de por sí tortuoso camino de la llegada del AVE a Galicia, porque ¿cuánto tiempo llevamos con esto? Hasta ahora le achacábamos la culpa a los gobiernos, ¿no? De los distintos colores, pero ahora resulta que cuando la tenemos a las puertas hay movimientos ciudadanos y hay partidos políticos que quieren paralizar esto. En fin, entonces a veces hay cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Vamos a ver, claro, es que se está mezclando muchas cosas. En primer lugar, lo que decimos en un momento no siempre, no es inmutable. La verdad y el contexto cambia, porque cambia el tiempo, cambian los recursos, cambia el dinero, cambia lo que tenemos de fondos económicos para hacerlo. Después parece que... Perdona que te interrumpa. A raíz de lo que estás diciendo, la primera reflexión de Pablo Iglesias, ¿no? Sí. Hoy, hace unos días en Madrid, va por ese camino. Va por ese camino. Las cosas no son como quisiéramos que... Como quisiéramos que fueran. Y ahora resulta que tenemos que cambiar planteamientos que tenemos atrás. Sí, pero ya sabes, claro, pero ya sabes que dependiendo que aquí en este país, si tenemos experiencia, cada uno en nuestro ámbito de trabajo, que no importa lo que hagas, importa quién lo haga. Que tenemos esta perversión con la que convivimos cada día. Con eso de que los tiempos cambian, con eso de que los recursos que hay ahora no son los que antes, parece que todavía existe de esa forma torticera, de ese atavismo a unos valores que quizá, sin menospreciar a quien nos pueda tener, parece lo importante es el mausoleo, lo importante es la gran casa, lo importante es tener el gran coche, cuando se pierde la perspectiva del objetivo. ¿Por qué es una gran velocidad? Si tú haces una gran velocidad, haces una gran acometida, será porque tú quieres distribuir en dique seco, quieres tener un dique seco, quieres tener las mercancías rápidas, que la gente se mueva, que la logística fluya y prepararte para que la sociedad en el futuro, con todas las plataformas digitales, te comentaba fuera de cámara, lo de Uber, que prevé en poco tiempo aerotaxis, que estamos en plena época de Elon Musk, que habla de los Hyperloop, que todo el transporte va a cambiar. Queremos hacer unas estructuras, unos grandes, digamos, unas pirámides, pero reconvertidas con el paisaje moderno, que quizás son absolutamente anacrónicas. Y además el dinero que nos entra no es el que entraba. ¿Cómo ves esa, la parte económica para comentar todo eso? A ver, a raíz de lo que estás diciendo, efectivamente aquí cuando se plantean estas cuestiones
nosotros nos olvidamos de una serie de principios que deben inspirar no solo la actuación política, sino también la actuación económico-empresarial, pública, privada y la propia vida de cada uno. Sí. Es principios como el de oportunidad. Sí. Entonces, las oportunidades de hace un año no son las de hoy, claro. en todos los terrenos de la vida. Si yo en un momento determinado pues tengo un puesto de trabajo extraordinario y me puedo comprar un cochazo de 50 o 60.000 euros y al cabo de un año pues han cambiado las circunstancias y no me puedo comprar ese cochazo, pues no me lo compro. En el caso concreto del tema que nos trae, en estos momentos la oportunidad o la necesidad que debe imperar por encima de todo es tener el servicio cuanto antes, porque el servicio es necesario. En segundo lugar, la oportunidad permite que valoremos cómo aprovechar lo que hay y seguir demandando pues viejas reivindicaciones. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo. El otro día en el Pleno se nos pedía en una moción la paralización de las obras de la estación de autobuses. Claro. Evidentemente con una tremenda carga política, porque la estación de autobuses la construye una administración. Repito otra vez eso, se pide la paralización con una tremenda carga política. Sí, porque si estamos hablando de un conjunto intermodal, sí, estamos hablando de una estación intermodal donde se fusionan los distintos medios de transporte en un único punto y se está construyendo y se están adaptando vías, se está construyendo o va a iniciar ahora ya las actuaciones de adaptación de la estación ferroviaria para dar los servicios de alta velocidad. Claro, lo que no podemos decir, yo paro la de autobuses porque lo construye la Xunta, que es de un color, pero no pido la paralización de la ferroviaria porque la construye el Estado, que es de otro color, que es de mi partido. Entonces, y después nos olvidamos de una cuestión. Nos olvidamos de... Eso está clarísimo. Claro, nos olvidamos de una cuestión, que una estación de autobuses, hoy en día, ¿qué es? Es una explanada suficientemente amplia para que circulen los autobuses, los autocares, con aglomerado asfáltico y líneas pintadas en el suelo para marcar por dónde aparcan los autobuses. Mañana trasladas esa estación a otro lado y eso lo tienes urbanizado. Es decir, eso lo aprovechas o para vial o para parque, para parada de taxis, o mínimamente levantas el aglomerado asfáltico, que son 4 duros, y plantas césped. Y tienes una zona... ¿Pero por qué cuesta? Una zona humanizada, claro. Porque hubo que demoler estructuras que había allí, había unos almacenes, porque hubo que mover los servicios bajo tierra, entonces eso tiene un coste, ¿no? Pero es una obra de urbanización. Entonces, si yo paro esa obra, es decir, primero es una tontería, porque es una obra de urbanización. Olvidemos que ahí va a ir una estación de autobús. ¿Y de dónde viene el dinero también? Claro, que no es tan tontería. Claro, pero es que esa obra cuesta un dinero, que además lo está pagando la Unión Europea. Si yo lo paro, primero, no voy a recibir los fondos de la Unión Europea. Segundo, voy a tener que pagar a las empresas constructoras todas las obras que han hecho hasta ahora. Tercero, voy a tener que pagar una indemnización por el lucro cesante de las obras. Y cuarto, voy a tener que volver a licitar la reposición del terreno, que es precisamente exactamente lo que me iban a hacer las otras obras, las otras empresas, que es urbanizar la zona. Con lo cual, me dijo un ingeniero del presidente del Colegio de Ingenieros de España, el delegado en Galicia, me dijo, el coste de todo eso es 10 veces superior al coste de demoler el centro de salud y construirlo en otro lugar. Miguel, yo te agradezco mucho que me digas esos datos. Yo me coseo el saber legal también, es muy cartesiano, pero a todos los contribuyentes nos encanta saber de dónde sale nuestro dinero y en qué se gasta y cómo se usa. Bueno, que nos hagas de estos ratios. Sí, ahí hay un tema muy importante. Balances. Evidentemente el dinero sale de los impuestos de los ciudadanos, porque aunque sea dinero de la Unión Europea, porque todos decimos, es que lo financia la Unión Europea, pero es que la Unión Europea tiene sus propios focos de financiación y España contribuye a la Unión Europea. Es cierto que como la política fiscal es una política redistributiva, hay países en la Unión Europea que son más ricos y aportan más y entonces se redistribuye el dinero. Pero en cualquier caso, el dinero, venga de Europa o venga del gobierno central, de la comunidad autónoma del Concello, sale del bolsillo de los ciudadanos. En estos momentos recordamos que hace unos años tuvimos que rescatar primero la banca, y poner un montón de dinero. Después tuvimos que rescatar las autopistas, las radiales de Madrid, y todo el mundo sabe lo que pasó. Pues estamos en un camino de tener que rescatar las vías ferroviarias. En estos momentos Adif tiene una deuda acumulada de 17.800 millones de euros, es decir, el equivalente a la deuda del FROB, del Fondo Ordenado Rescate Bancario. La liberación del sector ferroviario es la que va a permitir
que Adif alquile las vías, alquile los servicios y empiece y tenga un plan financiero, un plan financiero para recuperarse. Entonces, eso que alguien dijo, me criticaron que si yo asociaba eso al tema de las obras que no tenía nada que ver, no es que no tenga nada que ver, es que lo es todo. Lo es todo, claro. Lo es todo, porque cuando se cambia la política, ya vamos a olvidarnos de responsabilidades políticas, pero en el momento en que había un programa de actuaciones en toda España de vías de estaciones, llega un nuevo gobierno a Madrid, se da cuenta de la situación de Adif, se da cuenta de la situación que supone las tremendas inversiones en un contexto de crisis económica. Vemos que todavía no hemos salido de esa crisis económica, es más, se habla de una tremenda crisis que va a venir. En ese momento pues se replantean y se paran estaciones faraónicas en toda España. Y a Ourense le toca el tema. Entonces, el tema es estrictamente económico, aparte de todas las consideraciones políticas que cada uno pueda pensar. Entonces, hay estaciones como Medina del Campo, por poner un ejemplo, que uno va a Madrid y ve que es un apeadero. Ahora, ¿dónde hay estaciones, dónde se invierte o dónde se considera que hay que invertir? En aquellos sitios donde se ve que hay negocio. Entonces, Adif tiene una filial que se llama Vialia, que hace unos tremendos centros comerciales, y ¿dónde lo hacen? En Vigo. ¿Por qué? Porque es una población que crece, claro, en torno al municipio y sus alrededores, en torno a 500.000 de habitantes, que tiene un poder económico y que tiene una rentabilidad económica. Y un movimiento de viajeros de 3 millones al año, porque además también conecta con Portugal. Solamente un inciso, es que en esto se ve lo que te quería comentar. Yo estoy acostumbrado a ver que según el objetivo que tengo, pues tendré que hacer unas acciones para implementarla. Los recursos y tal que tenga pueden ser a lo mejor justificables o no, dependiendo del objetivo que tenga. Dicho de otra manera, es que no se pierde de vista el objetivo que tenemos para unas determinadas acciones. Maquiavelo lo decía como que el fin justifica los medios. Eso también depende, hay que acotarlo a nivel éticamente, pero lo que me llama la atención es que ahora estamos confundiendo si mezclando la llegada del AVE a Ourense, con todo lo que significa para dar una oportunidad de desarrollo a una ciudad moribunda en la cola de España en indicadores socioeconómicos, con pirámides demográficas invertidas, con pocas expectativas, y ahora parece que lo importante es una gran obra y la permeabilidad de un barrio que se podrá solucionar con otro tipo de medidas. Parece que ahora lo importante es que no, que el barrio no es permeable, es que la ciudad y la estación no es que era la de Norman Foster, sino que es un poco rebajada. Hombre, tenemos que ver qué es lo que Ourense necesita para crecer, claro, y para medrar un poco económicamente. Sí, claro. Y eso estamos perdiendo en todo este tipo de iniciativas. Aquí yo la primera gran sorpresa, efectivamente, que tuve cuando llegué fue encontrarme con que uno de los, vamos a ver, todas las actuaciones que se están haciendo en lo que es el plan de transporte intermodal de Ourense eran 5, ¿no? Entonces, una de ellas era la permeabilidad del barrio, sí, mediante una cubrición de las vías, junto con un vial que comunicaba lo que es la calle Ribarnoya con la avenida Marín o la Plaza de la Estación. Eso cuesta 20,6 millones de euros, estaba en el convenio, pero ahora, claro, la primera gran sorpresa es que Adif dijo, yo eso no lo pago. Fomento dijo, yo eso no lo pago, no sé quién lo va a pagar. Entonces, ahí empiezan las rebajas que nos llevamos sufriendo durante mucho tiempo. Entonces, como bien dices tú, en estos momentos estamos demandando, a lo mejor, o hay quien demanda, recuperar el proyecto inicial de 11-11-11, Burgas 11-11-11. A mí me encanta ese proyecto. Hay quien demanda una intermodal digna. Claro, pero ¿qué es una intermodal digna? Es decir, claro, el concepto es muy subjetivo. Claro. Entonces, en estos momentos lo digno es que los servicios lleguen. Exactamente. Que los servicios lleguen. Y además tenemos que pensar que, yo me acuerdo, siempre digo, aquella película que se llamaba Cortocircuito, que había un robocito, y que me hacía mucha gracia en usted, y dice, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para protestar, un tiempo para amar, un tiempo para luchar. Efectivamente, hay unos tiempos, y en estos momentos lo que hay es unas obras que lo único que podemos pedir es que se acaben cuanto antes, porque, primero, tenemos que tener el servicio. Segundo, no podemos tener la ciudad como la tenemos. Cualquier vecino sabe cómo está la zona del entorno de la estación. El puente es horroroso, las incomodidades que nos están dando, y no nos podemos imaginar una paralización de todo esto y que quede eso así empantanado durante un montón de tiempo. Pero además, lo bueno es que lo que se está haciendo, y lo llevo diciendo yo desde el primer momento, es perfectamente compatible con seguir demandando un proyecto de estación, llámale digno, llámale como quieras,
el proyecto Burgas 1111, o sea, el original de Marofoste, lo que quieras. En estos momentos, insisto, las obras de la estación de autobuses nos permiten urbanizar el entorno y las obras de la estación ferroviaria son las mínimas necesarias para el acceso que llegue del a de tren. alta A velocidad. partir de ahí, que se cumpla, que se haga, que empiece a tener movimiento, que se vea que es un destino, un punto de referencia de Galicia, porque vamos a saber, sabemos, no vamos a ver, sabemos que el AVE va a llegar y va a parar en Orense, y después de Orense se va a redistribuir de momento, salvo Santiago, que van a cambiar la línea y va a continuar al corredor ferroviario, pero es decir, el hub, digamos, de conexión es Orense. Si eso funciona, evidentemente le estaremos dando motivos a Adif para que implemente los servicios ferroviarios de Orense y los haga mayores todavía. Pero eso es lo que quiero que transmitamos, que claro, el objetivo no se puede perder y que la realidad depende del momento en el que estemos y de los recursos que tengamos, que no es una. Nosotros en ciencia estamos acostumbrados a que la verdad no es una religión, no es inmutable, sino que nuevas experiencias. Sí, vamos a ver, yo no quiero utilizar... o sea, claro, hay que tener una visión de las cosas global y sobre todo hay que recibir muchísima información. Yo soy el primero que digo que en el pasado seguramente he cometido muchísimos errores por falta de información. Claro. Entonces hay que tener información, hay que ver cuál es la realidad de las cosas. Los recursos son los que son y son justos y son limitados y los pagamos todos los ciudadanos. Todos, ahí está. Y cuando protestamos porque hay que cerrar el paritorio de Berín y realmente hay unos problemas de asistencia sanitaria, pues eso está en el primer punto del orden de preferencia. Nosotros lo que tenemos es que tener una buena asistencia sanitaria, una buena educación, es decir, y tenemos que tener esos servicios con los que pagamos nuestros impuestos. Si después tenemos un servicio de transporte rápido, eficaz, funcional, eficiente, a mí me da igual que de momento lo que es el envoltorio de ese servicio pues tenga mejor o peor diseño. Pero sabemos que cara a un futuro la ciudad tendrá que luchar por eso, pero en estos momentos es principio de oportunidad, principio de racionalidad y estamos compitiendo en la construcción de infraestructuras con otras ciudades de España. Entonces, claro, hay una obligación redistributiva. Quien gobierna tiene que distribuir. Entonces, todo el mundo demanda. Está bien, es lo que tenemos que hacer, pero también tenemos que ser racionales y saber qué es lo que está en nuestras manos y qué es lo que, como decimos los juristas, está fuera del comercio de los hombres. Mira, yo me gusta mucho que hables de la racionalidad. Yo, los que me conocen y tú que me conoces, yo siempre o recurrentemente uso el término de la sostenibilidad por ecología. Yo digo muchas veces que los economistas, cuando hablan del crecimiento y hablan de las curvas exponenciales, no meten en las ecuaciones la tasa de retorno de los productos, el reciclaje y lo que es la sostenibilidad de las generaciones futuras, o que sea, lo que es la ecología y el medio ambiente. Es absolutamente incomprensible e incoherente esos crecimientos, esos mausoleos, esas grandes obras que no hay forma de rentabilizarlas. Y hablo de la Ciudad de las Artes de Valencia, hablo de la Ciudad de la Cultura, hablo de 100.000 obras que son impensables en otros centros nórdicos, en otra gente que sí que tiene el concepto de esa naturaleza. Los recursos que nosotros utilizamos para nosotros tienen un precio y luego darles el valor añadido y hacer la gran obra, el gran fasto, la gran pirámide donde nos enterramos, tiene un precio. Y por eso cuando hablamos del servicio y lo integramos con es que no queremos ser menos, nosotros siempre hemos sido pobriños y ahora para resarcirnos tenemos que hacer la gran obra, estamos fuera de oportunidad, fuera de contexto y sobre todo somos absolutamente anacrónicos con lo que son las corrientes hoy en día de la sostenibilidad, de medio ambiente, de racionalidad. A ver, Juan, de servicios. Yo creo que tenemos que reivindicar, evidentemente, sí, pero tenemos que reivindicar con criterio. Y lo que tenemos que reivindicar es primero el servicio. Entonces, si se hace una estación maravillosa, después resulta que no funcionan y las frecuencias de los trenes caen, si no se cumplen los plazos, si no se terminan líneas, si no tenemos esa rapidez de llegar a destino, entonces no nos vale el envoltorio, lo que nos vale es lo que va dentro. A mí me hace mucha gracia, yo cuando hablo del concepto de sostenibilidad económica, como a mí me gusta simplificar todo, hasta donde se pueda simplificar para que la gente me entienda,
Yo siempre digo, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad financiera es lo que en tiempos, en el ámbito de la empresa, ¿no? Decíamos, y aún se dice en el derecho mercantil, la diligencia del buen comerciante. Es decir, la diligencia del buen comerciante es hacer las cosas con criterio, con cuidado. Si yo tengo un negocio, yo empiezo con la inversión necesaria para arrancar y voy reinvirtiendo poco a poco, voy mejorando mi negocio, voy creciendo. Es decir, no tengo que acudir a ayuda externa que no sea asumible por mi negocio, porque si no acabo quebrando. Bueno, pues la sostenibilidad financiera es eso, que las inversiones se vayan sosteniendo financieramente, se vayan retroalimentando con los propios rendimientos. Es decir, puedo acudir a una financiación externa, pero tengo que saber que la puedo pagar. Pero hay más variables, hay también una visión eso en la de administración futuro. pública es muy importante. Y eso Sí. es en lo que se basa pues, todo este conjunto de disposiciones normativas que han ido apareciendo a lo largo de los últimos años. ¿Por qué? Porque había una irracionalidad en la gestión pública. Llámale corrupción, llámale falta de formación de los gestores. Falta de cohesión social, y falta de todo, y falta de empatía. Y porque había un entorno de crisis, de dificultades económicas, y entonces había que racionalizar. Y eso es muy difícil. Y todo eso se convierte en impopular. Entonces la gente lo que ve es lo inmediato, lo que tiene inmediato, entonces, y lo que le cuentan. Entonces, claro, mañana llegas y te montas una manifestación porque no se hace una estación, pero no analizas qué hay detrás. Aunque tú, como en mi caso, estés opinando y diciendo, es que yo quiero que se haga una estación así, y que hay errores, en este planteamiento hay errores de diseño, pero en su momento era cuando había que haberlos corregido. Pero ahora imagínate que tienes un telescopio para mirar el futuro. Estamos hoy en día, como nos decía la última entrevistada, estamos hablando del Big Data. Del Big Data con los filtrados tienes inteligencia artificial. Tienes que cada poco te metes en webs de lo que es de líneas de comunicación y de logística, vas a ver aerotaxis, vas a ver los Ubers, vas a ver líneas de comunicación, el Hyperloop a la 10ª parte de precio del ferrocarril. Vas a ver que la gente se va a mover en coches automáticos que los va a llamar por aplicaciones. Nos vamos a mover mucho mejor. Y a veces lo que estamos reivindicando con estas grandes infraestructuras, estamos reivindicando que queremos volver al coche de carruajes y queremos volver a la gran estación digamos, a unos servicios que a medio plazo incluso, estoy hablando ya a medio, no o a corto incluso, medio plazo, que va a cambiar todo. Vamos a poder vivir en zonas periféricas, en zonas más tranquilas, y trabajar en Madrid o trabajar en Barcelona porque vamos a estar a media hora o a 20 minutos. O conectados con un ordenador. Y conectados por un ordenador. Y bueno, las ciudades también, con los presión y todo, también habrá otras estructuras. Claro, tenemos que ser racionales, como tú dices, sobre todo con el dinero de todos. Sí, ya lo dijo en los años 60 Boldino, los tiempos están cambiando, llevan cambiando 50 años, pero es que es la realidad de las cosas. Pero claro, ahora la velocidad del cambio se ha acelerado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo donde la I+D, la investigación en tecnología, forma parte del propio producto que venden las empresas. Entonces, para competir en el mercado tienes que presentar innovaciones. Claro. Entonces, yo cuando se dice que estamos hablando de una obra que va a hipotecar la ciudad, que va a ser una obra para 100 años, ese es el primer gran error. Claro, no tiene sentido. Claro, porque es que veremos si es una obra para 10 años, porque como tú bien dices, los medios de transporte están evolucionando a una manera rapidísima. El Hyperloop, yo siempre pensé que el Hyperloop era una cosa costosísima, y resulta que me sorprende saber que el coste, como has dicho tú, el coste de construcción es hasta la 10ª parte de la cuestión ferroviaria. ¿Por qué? Porque los grandes túneles, o sea, esos grandes tubos por los que va este mecanismo de transporte, este tren, se construirán, se empiezan a construir y energéticamente más baratos. A nivel industrial, por plantas, se vienen y se ensamblan una tras otra, no hay que remover tierras. Pero eso para un futuro. Te quiero decir yo que y de repente, pues claro, las cosas te encuentras con que van a ir cambiando. Pero eso lo decía para refutar digamos, esos absolutismos con que ciertas plataformas basadas en el niputeideísmo quieren de forma tendenciosa
pues generar ese tipo sí, de bueno, yo desinformación. no creo que sea, a ver, tendenciosa. Yo creo que está bien que cada uno defienda lo que sea, pero la falta de información, la falta de análisis de las cosas Sí. es lo que nos lleva a politizar excesivamente. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de una materia que es de una evolución constante y rápida, Sí. ¿no? Y que mañana, pues de repente, ya sin llegar al hiperloop, pues a lo mejor los nuevos modelos de trenes de alta velocidad requieren otro tipo de características. Otros BlaBlaCar, otro tipo de historia. Claro, otro tipo de adaptaciones. Que mañana la Unión Europea dispone de una nueva normativa. Claro. Una de las cuestiones que se planteaban es que parece ser que el motivo por el cual se ubica donde se ubica las dársenas de la estación de autobuses es porque es necesario mantener una separación entre tren y autobús, digamos, operativa, ¿no? Entonces, claro, en el proyecto inicial estaban en paralelo, es decir, teníamos los 3 o 4 primeras andenes eran dársenas de autobuses y después estaban los trenes. Al parecer, yo ahí me han comentado, eso no es viable por motivos de seguridad técnica. Entonces, todo esto está cambiante y estamos, por ejemplo, yo aquí sé que hay una confrontación de opiniones tremendas entre los colegios oficiales de arquitectos y los de ingenieros. Los arquitectos sabemos que están detrás de esta plataforma, que no quieren esta estación, que quieren otra cosa, y sin embargo los ingenieros de caminos, ¿no? Que estuve reunido con el presidente, pues defienden a muerte este proceso. Entonces, es una cuestión donde los técnicos no se ponen de acuerdo, pues hombre, los ciudadanos que tenemos mucho ISEMA, menos idea, pues tenemos que ser prudentes. Si tú y yo no somos cardiólogos, no nos vamos a sentar aquí a discutir operar un corazón. Sobre cualquier enfermedad Mira, del corazón, ¿no? Miguel, lamentablemente el tiempo, las limitaciones físicas son las que son. Es un placer hablar contigo. Bueno, esto daría para seguir mucho tiempo y seguir conectando de forma tangencial tantos temas que nos afectan muy directamente, drásticamente, yo diría hasta que dramáticamente, a lo que es nuestra ciudad y el futuro que tenemos en ella. Eres una persona muy lúcida y conoces bien el tema. Y aparte honesto, que dices, ahorrado tal, los tiempos cambian, los paradigmas, y lo dices abiertamente, y el objetivo yo tampoco tenemos que concluir. Me caen los años por decir que me pude haber equivocado en algún momento, claro, pero bueno, cuando uno tiene información y tiene capacidad de análisis, pues se va acomodando los tiempos, que es lo que tenemos que hacer todos. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en las entrevistas de Aurea Televisión, y queridos telespectadores, muchas gracias por su tiempo, atención, esperamos que les haya gustado la entrevista. Nada más, sean felices.